para poder recibir de Él. Le damos gracias porque igual en estas dos reuniones que no pudimos tener físicamente, estuvimos celebrando igual la reunión desde lejos, cada uno desde su hogar, y el Señor estuvo hablando en cada hogar y estuvo haciendo llegar su palabra. Y hoy vuelve a hablarnos para recordarnos lo importante que es reconocer su obra, su presencia, su amor en nuestra vida. Y lo importante también que es estar atentos a su obra y estar atentos a su amor y estar atentos a su advertencia para no caer en orgullo y en negación. Había un discípulo que amaba mucho a Jesús. Es más, Jesús lo tenía entre sus más cercanos porque conocía de su amor, conocía su corazón, sabía que Él realmente le creía, que Él realmente sabía que era el Salvador. Pero este hombre se había equivocado porque había permitido que la soberbia, que el orgullo, que la vanidad creciera en su corazón. Y a pesar de las advertencias del Maestro, él no había luchado en contra de eso, no había hecho guerra espiritual en contra de esa bestia que crecía por dentro, de esa soberbia, de ese orgullo. Y por no querer ver algo que le dolía, algo que era doloroso para él, terminó haciendo algo que fue mucho más doloroso, que fue negarlo. Este fue Pedro. Y es así porque Pedro no quería animarse a ver que lo que el Maestro le estaba diciendo era por su bien. A él le dolía tanto de solamente pensar de que él sería capaz de actuar tan mal con quien lo había amado, con quien daría la vida por él, que prefirió negarlo, que prefirió mentirse. Y a veces en la vida actuamos de esa manera, de esa misma manera, cuando le damos lugar al orgullo o a la soberbia que entra en nuestras vidas. Y la soberbia entra enmascarada, entra disfrazada en nuestras vidas. Nos hace creer que es nuestra amiga y nos hace creer que está ahí para tapar ese dolor, para que no crezca ese dolor, pero todo lo contrario. Lo único que hace es crecer como una planta, como una enfermedad dentro nuestro, pero de manera silenciosa. Y lo único que hace es tapar nuestros errores, nuestros defectos, nuestros pecados, esas cosas que el Señor quiere que modifiquemos, que cambiemos, para que no las veamos. La prédica de hoy se titula No lo conozco. Y fueron las palabras que este discípulo, que amaba tanto a Jesús, utilizó para negarlo. Lucas, capítulo 22, versículo del 54 al 62. Es uno de los libros que nos relatan este suceso. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiéndolo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro le dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto, el Señor miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro, saliendo afuera, lloró amargamente. Y si imaginamos esa escena, qué dolor que sentimos. Fíjense que Jesús le dio 3 oportunidades para hacer las cosas bien. Pero más que esas 3 oportunidades que nos relata la Biblia en estos versos, le había dado muchas oportunidades antes. Sin embargo, Pedro, en todas ellas, permitió que el temor, permitió que el orgullo, permitió que la vanidad lo cegaran. Y terminó haciendo lo que el Señor le advirtió que podía llegar a hacer, que era alejarse de él, negarlo. Y dice que cuando pasaron esas 3 oportunidades y el gallo cantó y las palabras del Señor vinieron a su mente a recordarle lo que había sucedido, lo que el Señor le había advertido, Jesús se volteó y lo miró. Jesús, ensangrentado, habiendo recibido latigazos,
por amor a Él también, lo miró. Pero no lo miró con rencor, no lo miró con enojo, no lo miró con recelo. Ni siquiera lo miró diciéndole, mira Pedro, yo te lo dije. Lo miró con amor y con compasión, diciéndole, ¿por qué no me habrás hecho caso? ¿Por qué no me habrás hecho caso? Porque yo no te quería ver sufrir. Y Pedro interpretó esas palabras en esa mirada y dice que salió fuera y lloró amargamente. Y eso también nos pasa cuando el Señor nos advierte distintas cosas y nosotros nos cegamos ante el pecado y seguimos y seguimos y seguimos, el daño termina llegando. Y cuando es así, Jesús nos mira y nos mira con amor, esperando que nos arrepintamos, esperando que le busquemos. Y hay que aprovechar ese momento y arrepentirnos y decirle, Señor, te pido perdón porque no te escuché, porque dejé que el orgullo me cegara. Cuando a cualquiera de nosotros nos preguntaran, ¿amás a Jesús? Yo creo que todos responderíamos que sí, que lo amamos. Y eso mismo le pasó a él. Jesús le preguntó y le preguntó 3 veces si estaba seguro de que lo amaba. Si alguno de nosotros nos preguntaran si seríamos capaces de negar a Cristo, seguramente todos nosotros diríamos no, jamás. Yo jamás te negaría. Lo mismo pasó con él. Él le dijo, es imposible que yo te negara. Sin embargo, lo hizo. Él no se puso a cuestionar porque Dios le estaba preguntando eso. No se puso a cuestionar porque Dios le estaba advirtiendo eso. Él directamente dejó que su impulsividad respondiera y dijo, yo no lo haría. Porque se sintió acusado, porque se sintió señalado. Y esa es otra de las estrategias que el enemigo usa. Cuando sabe que nosotros nos estamos equivocando, cuando sabe que andamos en pecado, cuando sabe que estamos haciendo las cosas mal, el enemigo, cuando Dios nos habla, cuando Dios nos mira, cuando pone el foco en nuestra vida, viene para hacernos sentir el enemigo. Este te está señalando, no te ama como dice. Te está señalando porque sos pecador, porque sos pecadora, porque te equivocaste. Porque ya no te ama. Porque ¿cómo va a amarte si pecaste? Y esas son sus mentiras, esa es la mentira del diablo. Pedro le creyó y muchas veces en la vida nosotros le creemos y negamos a Cristo con nuestros hechos. Nosotros negamos a Cristo cada vez que nos alejamos de Él, negamos a Cristo cuando mentimos, negamos a Cristo cuando no reconocemos nuestras faltas, negamos a Cristo cuando no reconocemos el poder de Él en nosotros. La soberbia llevó a Pedro a que negara a Cristo. Sin duda alguna, Pedro conocía quién era Jesús, caminó con Él, aprendió de Él, fue ministrado, fue testigo de su poder. Después de todo esto, ¿cómo es posible que Él lo negara? Dice Mateo 26:34 que Jesús le dijo, de cierto te digo, que esta noche antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Pedro había escuchado a Jesús avisarle que esto pasaría, pero en su orgullo no lo creyó. En su orgullo no pudo entender que Jesús estaba ahí no para señalarlo, sino para amarlo, para decirle, no quiero que caigas porque esto te va a traer dolor. Nosotros creemos que el dolor de Pedro fue ese momento nada más, pero eso no es así. La Biblia nos relata en los distintos evangelios, tanto en los Hechos como en las mismas cartas de Pedro, que Pedro llevó como un estigma esta situación durante toda su vida. Dice que Pedro hasta el último de sus días recordó que él había sido capaz de negar al Mesías, que había sido capaz de negar su amor. Y dice que Dios le permitió a Pedro recordar esto hasta el último de sus días, para que Pedro fuera el gran discípulo que fue, el gran apóstol que fue. Porque él empezó a saber, él se recordaba cada día que su carne era débil. Que si él le daba lugar a su carne hacía lo indebido. Y que él no tenía que darle más lugar a su carne. Cuidado donde tienes puesta tu mirada. Mateo 16, 22 al 23 dice la palabra. Entonces Pedro, tomándolo,
tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose a Pedro, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Amén. Jesús amaba a Pedro y Pedro lo amaba a él también. Jesús estaba hablando y anunciando su muerte y diciendo lo que iba a pasar, cómo iba a morir y también cómo iba a resucitar. Y Pedro estaba escuchando, pero no estaba entendiendo el mensaje de lo que realmente Jesús le quería decir. Y eso también a veces nos pasa. A veces el Señor nos habla, pero estamos tan cegados, tan aturdidos por nuestra vanidad, por nuestras ideas propias, que no escuchamos lo que realmente el Señor nos está diciendo. Jesús le estaba diciendo que iba a realizar el acto más poderoso que la humanidad alguna vez vería, el acto más grande, de más grande amor, y que Él por voluntad propia lo hacía, que a Él nadie venía a matarlo, Él se entregaba por amor. Pero Pedro no entendió eso. Pedro vio que su amigo estaba diciendo que iba a dejarse matar. Entonces le dijo: ¿por qué vas a hacer eso? Ten compasión. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Le dijo: no sos vos el que está hablando, es tu carne, es el enemigo dentro tuyo. Porque me estás queriendo convencer de que vaya en contra de la voluntad de mi Padre. Le dijo: porque no estás mirando las cosas de arriba, sino estás mirando las cosas de los hombres. Y una de las cosas que frenan tu crecimiento espiritual, una de las cosas que no te permiten avanzar espiritualmente y que te llevan hacia la negación y al enfriamiento espiritual, es no mirar las cosas de Dios, sino poner los ojos en las cosas del mundo. ¿Saben que cuando ponemos las cosas en los ojos del mundo, vamos perdiendo una cantidad de terreno que es impresionante? Un montón de bendición que el Señor tiene preparada para nuestras vidas. El Señor dispuso para cada uno de nosotros ministerios. El Señor dispuso para cada uno de nosotros bendiciones. El Señor dispuso para cada uno de nosotros la salvación, la vida eterna. Dice que Él nos dio corona, nos dio vestidura. Tiene grandes misterios que quiere revelarnos. Grandes cosas que quiere hablar a nuestra vida. Pero cuando nosotros nos distraemos y ponemos las cosas en la mundanidad, en lo que es perecedero, en lo que no sirve, en lo que no produce, cuando nosotros queremos ser como el mundo porque nos parece que el mundo es divertido, perdemos todo eso eterno. Y Jesús nos mira como lo miró a Pedro y nos dice: no estás entendiendo nada de todo lo que quiero hacer en tu vida. No estás entendiendo que este es un paso por la tierra, que este es un saco de carne, pero que lo eterno, lo verdadero está acá adentro. Y estás permitiendo que el enemigo lo destruya. Cuidado donde caminas. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 12 dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Examina tu vida apartando el orgullo. Ve dónde estás andando y mira si es necesario afirmar tus pasos. Amén. El apóstol dice: el que piensa estar firme, el que tiene ganas de estar firme, el que quiere estar firme en Cristo, fíjese de no caer. Y a nosotros decimos: bueno, pero es medio obvio, si quiero estar firme tengo que fijarme de no caer. Pero a veces empezamos a caminar y nos sentimos tan confiados caminando. ¿Vieron los bebés cuando recién empiezan a caminar? Que a uno le causan tanta gracia y tanta ternura. Pero ellos van como con miedo empezando a caminar. Van como tratando de agarrarse porque saben que no lo saben hacer bien y que se pueden caer. Pero a medida que van agarrando confianza, comienzan a caminar y a correr. Y así los mismos adultos, nosotros ya sabemos hacerlo. Pero cada tanto nos distraemos y podemos pegar un tropezón. Lo mismo pasa en la vida espiritual. A veces creemos que ya sabemos cómo hacer las cosas. A veces creemos que todo va a estar siempre ahí. Hoy no voy a la iglesia, pero bueno, ya otro día iré. Hoy no oré, pero bueno, ya otro día oraré. Hoy no velé, pero bueno, ya otro día lo haré. Sí, es verdad, ahora estoy pecando y estoy en el mundo, pero ya me voy a ordenar. ¿Y quién te dijo que hay tiempo? ¿Quién te dijo que hay tiempo? Dice que su venida está pronta. Y el momento de ordenarnos, de buscarle, de amarle, es hoy. Despierta.
Antes de la negación, vemos que Jesús permitió que Pedro llegara a Getsemaní junto con él. Y le dio otra advertencia, le dijo: velad y orad. Pero los discípulos se durmieron. Esto es otra muestra del amor que Dios tuvo para con ellos y que tiene para nosotros. Jesús permitió que lo acompañaran hasta su lugar más íntimo. Dice que Jesús en Getsemaní se encontraba angustiado, lloró, se presentó delante del Padre, fue renovado por el Señor y llevó a 3 discípulos con él. Les permitió llegar cerca de su presencia y les dijo: yo les pido que mientras yo voy allá y oro, porque mi alma está angustiada hasta la muerte, les pido que se queden despiertos y estén orando y velando, porque el enemigo está cerca, porque pronto vienen a buscarme. Y los 3 se durmieron. Y así fue 3 veces, hasta que ya fue tarde. Dios nos pide que despertemos, porque el enemigo nos quiere dormidos, porque el enemigo te duerme espiritualmente. Cuando vos estás dormido espiritualmente, crees que vos estás tomando las decisiones de tu vida, que vos estás haciendo el camino, que vos estás yendo hacia donde querés ir. Pero en realidad es el enemigo, es un montón de bichos, un montón de demonios moviéndote como si vos fueras una marioneta. Qué horrible, ¿no? Pero es así. Me gustaría a veces prestar mis ojos por lo que sucede cuando dejamos que el enemigo trabaje con nosotros. Nos volvemos una marioneta del enemigo y un montón de seres oscuros, de seres de las tinieblas, de seres inferiores que el Señor ya derribó, nos mueven. Y lo peor es que Dios nos dio autoridad a nosotros para un día pararnos firmes y decir: los echo de acá, no tienen arte ni parte, porque Jesús me bañó con su sangre, porque Él me hizo libre, porque Él me ama, Él me eligió. Pero para eso tenemos que estar despiertos para poder proclamar. En Efesios 5:14 dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Dios está buscando una iglesia viva. Dios está buscando una iglesia que clama, una iglesia que busca, una iglesia que anhela, una iglesia que vela, una iglesia que ora, que anhela de su presencia, que desea su presencia. Una iglesia que se deja de juzgar y de darle tanto lugar al chisme, y que sin embargo dobla sus rodillas y muestra su poder en la oración. Eso está buscando de nosotros. Este es un año para la guerra, este es un año clave espiritualmente. El Señor quiere hacer algo importante en todo el mundo. Todo esto que vino sucediendo en estos años de pandemia no fueron una casualidad, son señales antes del fin. Y el Señor le está dando una oportunidad a la tierra. Este año es un año que es como una bisagra, que dependiendo de lo que hagamos es lo que va a suceder. Dios tiene el poder para llevarse este virus y todos los que puedan querer implantar o puedan venir de un día para el otro. Dios puede hoy decir: no existís más, y a partir de mañana no hay más nada. Pero ¿por qué no lo hace? ¿Porque se deleita en vernos sufrir? No. No lo hace porque todavía no hemos aprendido la lección. Porque Él quiere que lo deseemos, Él quiere que busquemos, Él quiere que clamemos, que lo anhelemos, que nos desesperemos por Él. Él nos quitó todo a lo que no le dábamos valor, a lo que no le dábamos importancia, para que aprendiéramos de lo importante que es mirar las cosas de arriba y no las de la tierra. Es momento de arrepentirse. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y Proverbios 16, 18 dice: antes del quebrantamiento es la soberbia y antes de la caída es la altivez de espíritu. Antes de que el enemigo pueda quebrantarte, antes de que el enemigo pueda destruir tu espíritu, antes que puedas enfriarte espiritualmente, entró la soberbia a tu vida. Entonces, si vos detectás que hay soberbia en tu vida, es momento de sacarla, porque lo que sigue es el quebrantamiento, lo que sigue es la caída de espíritu, es la depresión, es la tristeza, es la soledad, es el enfriamiento espiritual, es la muerte espiritual.
Entonces es momento de despertarse, de confesar nuestros pecados, de buscar, de anhelarle, de presentarnos delante de Él, de decirle: Señor, quiero que me uses, quiero ser tu guerrera, quiero ser tu guerrero, quiero pelear batalla en tu nombre, quiero velar y orar, quiero estar despierto, no quiero que el enemigo venga y me convenza, quiero renunciar al mundo y quiero presentarme delante de ti. Esa es una decisión que solamente cada uno de nosotros podemos tomar, es una decisión personal. El libre albedrío es algo personal. Yo no puedo tomar la decisión por ustedes, ni nadie más lo puede hacer. Cada uno de nosotros somos responsables de pelear por nuestra bendición y de decirle: Señor, quiero que bendigas mi casa, quiero que bendigas mi salud, quiero que bendigas mi hogar, mi familia. Quiero ver tu gloria y yo quiero servirte. Porque como dice la palabra del Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová. Cada uno de nosotros decide si su casa lo hace o no. Ojalá que este año todas nuestras casas sirvan a Jehová. Tomamos testimonios de este lado. Amén. Damos